Y nos vamos ahora a Estados Unidos porque hoy, 19 de junio, se conmemora una fecha muy importante en ese país, que es el fin de la esclavitud. Una fecha que se conmemora además en un contexto muy especial por todas las protestas raciales tras la muerte del afroamericano George Floyd. Hay distintos eventos y actos conmemorativos a lo largo del país, en su mayoría virtuales por la pandemia del coronavirus. Y otro punto que está siendo comentado es que el presidente Donald Trump para hoy tenía previsto hacer su primer mitin de campaña desde el inicio de la pandemia en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, pero que varios lo vieron como una provocación, porque Tulsa fue escenario de una de las peores masacres racistas del país, cuando en 1921 murieron cerca de 300 afroamericanos. Y por lo tanto Donald Trump tuvo que cambiar la fecha para mañana. Y todo esto además sin tener claro cuáles van a ser las medidas de seguridad que se van a aplicar para evitar los contagios, porque esto va a ser en un espacio cerrado donde el riesgo de contagiarse aumenta. Oklahoma no ha tenido una gran cantidad de contagios en comparación a otros estados de Estados Unidos, sin embargo, sí hay preocupación porque hemos visto cómo el epicentro de la pandemia se ha ido trasladando a otros estados y que son estados donde mayoritariamente el electorado es republicano. Entonces varios piensan que la forma con la que se han tomado la amenaza que significa la pandemia del coronavirus pueda cambiar a partir de esto. Donald Trump dice que 1 millón de personas han comprado entradas para este evento. Una afirmación bien curiosa porque resulta que el lugar donde se va a realizar esto tiene capacidad para 19.000. Sí, estaba pensando en qué lugar cabe 1 millón de personas, qué tipo de recinto. Bueno, curiosa la afirmación, además de que va en la línea del estilo del presidente de Estados Unidos, pero a Anthony Fauci, el mayor asesor en materia epidemiológica de la Casa Blanca, le preguntaron por esto y él dijo: no voy a ir, advirtiendo del riesgo que significa participar de una actividad así cuando el virus continúa propagándose a lo largo del país y donde incluso se le pidió a la gente que va a asistir que firme un documento donde exime de responsabilidad a los organizadores de esto en caso de que cualquier persona pueda resultar contagiada. O sea, están absolutamente conscientes de que esto puede generar un brote importante, sobre todo, Sole, por lo que tú mencionas. Hay estados que iniciaron ya un proceso de desconfinamiento, una desescalada, y que está teniendo rebrotes muy importantes. Mostraban, por ejemplo, los gráficos de Florida, que hemos visto imágenes de la gente en la playa, ya el relajo total respecto a las medidas de distanciamiento y de confinamiento, y la verdad es que ha habido un aumento muy significativo y muchos creen que va a ser el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Claro, porque además en varios de esos estados también está el ejemplo de Texas, por ejemplo, donde el electorado se inclina a apoyar a Donald Trump. Entonces varios decían: no, esto es casi que solo exclusivo de estados demócratas como Nueva York, como California. Claro. Y ahora estamos viendo que se está dando vuelta. Entonces ahí va a ser interesante analizar cuál va a ser el efecto que esto pueda tener en un año electoral donde Donald Trump está enfrentando cada vez más cuestionamientos. Y además hemos visto en los últimos días, hace poco, la nueva conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud que hace diariamente, donde se insiste, pero con mucha fuerza, en la necesidad de ir muy lento en estas desescaladas. Claro. Porque justamente la posibilidad de que haya rebrote, y bueno, lo saben hasta los más exitosos como Nueva Zelanda, está ahí siempre presente. Exactamente, y varios estados han ejecutado este proceso de desescalada de una manera lejos de ser gradual, con todo el riesgo que eso significa, ¿no? Bien, y vamos ahora a cambiar las informaciones porque tenemos novedades de la activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, porque ya completó sus estudios en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
Ella compartió esta noticia en su cuenta de Twitter con mucha alegría, donde dijo que es difícil expresar mi alegría y gratitud en este momento, dado que terminé mi licenciatura en Oxford. No sabe qué le espera de ahora en adelante. Por lo pronto, por ahora, dice ella, será Netflix, leer y dormir. Ella, recordemos que es conocida por defender la educación de las niñas y en el año 2012 fue víctima de un ataque talibán. En 2014 ella ganó el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la activista más joven de la historia en obtener este premio. Seguramente vamos a tener noticias de ella muy pronto. Muy pronto. Va a darse un descanso, pero probablemente va a seguir con sus actividades y esa lucha permanente que ha dado desde muy pequeña para que todas las niñas y adolescentes puedan estudiar en distintas partes del mundo. Claro, y ahí vamos a estar informando cualquier novedad al respecto, por supuesto. Y ahora es hora de trasladarnos a Venezuela para ver lo que está ocurriendo en ese país y, como siempre, nuestro corresponsal Fernando Tineo nos informa las últimas novedades respecto al avance de la pandemia y también otros temas que se están comentando hasta ahora en Caracas. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Soledad, Andrea, buenas tardes para ustedes. Bueno, en efecto, las últimas cifras en Venezuela del coronavirus son alarmantes, digamos, al menos en nuestro país. En comparación con otros países, la cifra sigue siendo pues baja, pero en Venezuela alarma, causa alarma. En las últimas 24 horas, 98 casos para un total de 3.484 personas contagiadas. En los últimos 12 días, 1.169 contagios y esta semana 506 contagios. El Nicolás Maduro, quien dirige el régimen acá en Venezuela, ha dicho que la próxima semana, bueno, se van a volver a implementar medidas de confinamiento aún más duras de las que se venían tomando acá en Venezuela. Por ejemplo, a partir del lunes no habrá transporte público en Venezuela y el sistema metro de Caracas, que transporta más de 1 millón de personas diarias acá en la capital, también será cerrado. Ustedes pueden ver al fondo la cantidad de vehículos que circulan el día de hoy acá en la ciudad de Caracas y la cantidad de personas que también están en la calle. Esta era una semana ciertamente de flexibilización, pero bueno, hay muchísima gente en la calle. Hay que decir que las personas están usando el tapabocas en la mayoría de los casos que uno puede observar, pero sin embargo hay mucha gente en la calle tratando de buscar algo de efectivo en los bancos, tratando de surtir combustible, por otro lado, y tratando de, bueno, saldar algunas necesidades, ¿no?, que las personas venían teniendo con todo este encierro que habíamos tenido acá en Venezuela. Aquí hay un problema importante y es la falta de efectivo. Entonces la gente trata de buscar en los bancos un poco de efectivo para poder ir a hacer las compras de medicinas o de alimentos acá en Venezuela. Fernando, ¿cómo está afectando las medidas de confinamiento, la paralización que se va a hacer del transporte público, que es una medida bien drástica, la ya dañada y alicaída economía? ¿Qué está pasando con los sectores productivos? ¿Cómo esto está afectando, ¿no?, la situación de la gente? Bueno, fíjense que el economista Adrúbal Guerrero acá en Venezuela decía que la economía venezolana ya estaba paralizada, pero que con esta situación del coronavirus, estos 95 días que se cumplen hoy en Venezuela de confinamiento y de medidas extremas, bueno, la economía se ha contraído un poco más de 70% en Venezuela, que ya se viene sumando a una contracción muy dura en nuestro país. Aparentemente el régimen habría logrado reactivar 2 de las refinerías, pero en muy bajo porcentaje. Por ejemplo, Cardón, que puede procesar 360.000 barriles diarios de producción de gasolina, solamente está procesando 60.000 barriles. Y hay otra refinería en el estado Carabobo que en similar situación. En cuanto a las personas, bueno, la semana que viene no van a poder movilizarse, por ejemplo, a sus lugares de trabajo, y esto dificulta un poco más la economía de las personas, el que vive del día a día.
el que tiene que vender algo para poder subsistir, ¿no? Esto es algo bien difícil y es por eso que vemos que en sectores extremos de la ciudad capital, tanto en el oeste como en el este de Caracas, les hablo de lugares como Catia, que son lugares más deprimidos, o Petare. Bueno, ahí vemos que la persona es muy difícil mantenerla en confinamiento y bueno, por allí el riesgo que corren, ¿no? Fernando, también vemos cómo todas estas dificultades sanitarias y económicas se mezclan con la crisis política de la que tú habitualmente nos relatas. Y en ese sentido, respecto a los últimos hechos que hemos visto, la designación de los nuevos miembros del Tribunal Electoral, la oposición que ya dijo que se va a restar de participar en un proceso de las elecciones parlamentarias bajo esas condiciones, ¿de qué manera está perfilando su estrategia Juan Guaidó, sabiendo que, claro, dice que bajo esas condiciones no va a participar de las elecciones, pero donde también, si es que llegan a perder la Asamblea Nacional, va a perder además su legitimidad constitucional como presidente encargado, ¿no? Y de qué manera piensa resolver esa encrucijada y si todo esto también ha generado algún tipo de división dentro de la oposición, sabiendo que ese tema por mucho tiempo fue tal vez uno de los talones de Aquiles de la oposición. Sí, así es. De hecho, Juan Guaidó esta semana ha dicho, como bien lo apuntas, que no va a participar en ninguna elección, pero además que si tienen que alargar el periodo de la Asamblea Nacional, lo van a hacer. Es decir, aunque Nicolás Maduro y el otro lado del país vayan a unas elecciones con este nuevo CNE que acaba de ser nombrado por el Tribunal Supremo, ellos van a seguir paralelo a esto con esta Asamblea Nacional y los diputados que componen esta Asamblea Nacional. Hay algunos juristas que, por supuesto, ya han empezado a referirse a esto. Sería tener una asamblea paralela. ¿Cómo lo verá el mundo que ha apoyado a Juan Guaidó y a la oposición con esta asamblea que ya vence su periodo el 5 de enero del próximo año? Es una estrategia que está planteando Juan Guaidó. Esta no es una decisión todavía definitiva. Creo que van a consultarla con lo que queda de los partidos políticos, porque hay que recordar también que el Tribunal Supremo de Justicia acaba de intervenir a los dos partidos políticos que más diputados tenía en la Asamblea, Acción Democrática y Primero Justicia. Entonces, muy pocos los partidos políticos que quedan, porque además ya está inhabilitado Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, por una sentencia también del Tribunal Supremo de Justicia. En los próximos días, seguramente, luego de que revisen esto, porque tienen que replantearse una estrategia de cara al país, tendremos noticias sobre eso. Perfecto, nos quedamos atentos entonces, Fernando. Que estés muy bien, gracias por conversar con nosotros.